Buen día. El título de nuestra ponencia es El Golem y los conflictos de la relación escritor-texto. Nuestro grupo está conformado por Cristian Pulido, Eduard León, María Paula Nieto y este servidor, Diego Correa. Seguramente al leer el título de nuestra ponencia ustedes ya se prefiguren algunas preguntas primarias de la misma. Por ejemplo, ¿qué es el golem? Pero además, ¿qué relación tiene esta figura con el escritor y su producto, el cual es el texto? Precisamente en esta presentación pretendemos darle respuesta a estas preguntas. El texto guía o articulador que utilizamos es el recomendado por el profesor de un escritor norteamericano llamado Michael Chabon, que escribió un artículo titulado El Golem. Más adelante profundizaremos tanto en el autor como en este artículo. Por ahora nos parece importante contextualizar a qué nos referimos cuando hablamos de golem, para que ustedes más adelante puedan conectar mejor la idea de este mito con la analogía que hace Michael Chabon acerca del mismo. Entonces empezamos. El golem viene de la tradición judía, más específicamente de los judíos de Praga del siglo XVII, en el cual vivía un rabino llamado Loew, el cual logra traer a la vida a una figura de arcilla por medio de la palabra. Es decir, cuando el rabino Loew escribía en la frente de esta figura de arcilla la palabra emet, que en hebreo significa verdad, esta figura cobraba vida. ¿Cómo hacía entonces para desactivarlo, para quitarle el influjo de la vida? Simplemente le borraba la primera letra a la palabra emet, que en hebreo es la letra lev, y quedaba la palabra met, que en hebreo significa muerte. Entonces este era, digamos, parte del procedimiento. Y con el tiempo este golem se convirtió en una especie de protector o de cuidador del gueto de Praga. Sin embargo, resulta que un día al rabino Loew se le olvida desactivar al golem. ¿Por qué es tan catastrófico que este día al rabino le suceda esto? Porque es un sábado, y los sábados ustedes saben que para los judíos es sagrado. Entonces el golem empieza a hacer destrozos, empieza digamos que a acabar con el gueto, pero afortunadamente el rabino llega a tiempo, le borra de la frente la letra Aleph al golem, y con ello pues el golem se desactiva, se desintegra, no sin dejar una lección a los presentes ese día, la cual leeré textualmente. No olvidéis esto que ha sucedido, que sea para vosotros una lección. Hasta el golem más perfecto, creado para protegernos, puede convertirse fácilmente en una fuerza destructiva. Por lo tanto, debemos tratar con mucho cuidado aquello que es fuerte, así como nos inclinamos con bondad y paciencia ante aquello que es débil. Todo tiene su tiempo y su lugar. Michael Chabon es un escritor, guionista y columnista estadounidense de ascendencia judía. Su novela, Las asombrosas aventuras de Cavalier y Clay, fue galardonada con el premio Pulitzer en 2001. Su primera novela, titulada Los misterios de Pittsburgh, fue bestseller en su país. Además, su tercera obra, Chicos prodigiosos, dio origen a una adaptación cinematográfica que recibió gran reconocimiento a nivel mundial. Tras el éxito de su primera novela, se publicó en la revista Newsweek un artículo sobre los escritores gay más prometedores, en el que se incluyó por error a Chabon debido a la bisexualidad del protagonista de su libro. A sus 57 años, sigue escribiendo y es muy reconocido a nivel mundial como uno de los autores más importantes. Michael Chabon afirma en su ensayo El Golem que durante la creación del golem judío, el ritual mismo era el objetivo del ejercicio. Es decir,
que la invocación de palabras mágicas y el performance ritual representan la finalidad esencial del proceso de creación, incluso más que el producto en sí mismo. Se busca así, por medio de este ritual, adoptar transitoriamente la posición de un dios creador. El proceso de creación literaria de un golem es fundamentalmente análogo. El solo hecho de crear un mundo en donde el autor es su dios representa la culminación exitosa del ritual de creación. Sin embargo, establecer esta analogía entre el golem creado por el rabino judío mediante palabras mágicas y el trabajo literario producido por el artista es solo el primer argumento del autor. Chabon resalta que el aspecto más llamativo de esta analogía es la noción de consecuencias que acompaña el mito. Así, define al golem como una creación literaria cuya propia existencia pone en peligro la vida del autor. Esta acción tiene lugar debido a la formulación de ideas políticamente incorrectas dentro de su narrativa. Esta amenaza que sufre el autor implica que sus obras pueden ser utilizadas para condenarlo según el sistema de valores que rige el contexto que las acuna. Su bienestar dependerá entonces de la interpretación que la sociedad haga de su texto. No obstante, esta amenaza también se produce en un segundo nivel mucho más subjetivo. Aquí, el peligro recae en la tensión que el proceso creativo despierta en el creador. En otras palabras, se genera una lucha que enfrenta al autor contra su sistema de valores. Se genera un miedo frente a la posibilidad de ser puesto en peligro por sus mismas creaciones, de sufrir, en otras palabras, la desaprobación de la sociedad. Para apoyar este argumento, Chabon recupera el testimonio histórico de Isaac Babel, quien durante los tiempos de la Unión Soviética fue ejecutado por el contenido de sus relatos y por el silencio que guardó en ellos. Adicionalmente, Chabon menciona dos de sus obras, las cuales lo pusieron en peligro a él mismo como autor. Los Misterios de Pittsburgh, novela por la cual fue juzgado como homosexual debido a un extracto del texto, y Chicos Prodigiosos, cuyo repertorio de personajes incluía a Grady Tripp, quien sufría de una intensa dependencia a la marihuana. A este último se le tomó como una representación autobiográfica durante una entrevista que se le hizo al autor. Como vemos, los relatos representan una amenaza para el autor cuya naturaleza es social. Es el sistema de valores regente el encargado de moldear el significado y la intencionalidad del discurso. No obstante, Chabon menciona que esta noción de ser expuesto es inherente a la escritura ficcional. Además funciona como un indicador de que se sigue la receta correcta para la creación golémica. Nos ponemos en peligro cuando existe un acercamiento a la desaprobación y el reproche general. Si decidimos hacer un golem haciendo el ritual meticulosamente, incluyendo los ingredientes y las palabras escondidas al mundo, pero reveladas al autor, entonces la obra resultará reveladora, tanto en un plano individual como en un plano social, y a su vez, esta resultará peligrosa para su creador. Nuestro golem, nuestra desnudez al mundo, nuestra propuesta desprovista del deber social, hará caso omiso al peligro que supone para su creador su propia existencia, mostrará sus poderes, celebrará su dominio, hasta que nosotros mismos, con el cambio de una sola letra en su frente, cambiemos el significado de su existencia y por lo tanto terminemos con su vida para dar paso a otra. Ahora vamos a hablar del contexto en el que la obra de Michael Chabon se relaciona con otras lecturas del curso. En primer lugar, tenemos el texto titulado Figuras del Desencanto. Este texto explica cómo el desarrollo de la tecnología ha cambiado estructuralmente el conocimiento. Este cambio se ha reflejado en la aparición de la sociedad de la información y en esta sociedad el conocimiento se traduce en innovación y creatividad sociocultural y es considerado el factor más importante y costoso del desarrollo económico, social y político. Frente a esta demostración sociológica se acumulan los relatos del desencanto,
que ven en la cultura no el espacio de la producción y la creatividad, sino el escenario de la degradación más profunda de lo humano. En el texto de Barbero se plantea que la inmortalidad de lugares y documentos está pasando por un punto de inflexión que amplía y descentraliza la percepción de los mismos. Un ejemplo expuesto por Barbero hace referencia al conocimiento y como éste se encuentra tradicionalmente en la escuela y en los libros, sin embargo, con la llegada de la era de la información y más recientemente con la pandemia, los libros y la escuela como contacto físico dejaron de ser fundamentales. Esta alteración que plantea Barbero encaja con la idea de peligro que supone el golem para su creador, ya que lo expone ante su realidad, haciendo que tanto el autor como su entorno cambien. Por otro lado, en la lectura de Diferentes, Desiguales y Desconectados, se presenta que de un mundo multicultural pasamos a otro intercultural globalizado. Bajo concepciones multiculturales se admite la diversidad de culturas, subrayando su diferencia y proponiendo políticas relativistas de respeto que a menudo refuerzan la segregación. En cambio, la interculturalidad remite a la confrontación y el entrelazamiento, a lo que sucede cuando los grupos entran en relaciones de intercambios. Entonces, multiculturalidad supone aceptación de lo heterogéneo, mientras que interculturalidad implica que los diferentes son lo que son en relaciones de negociación, conflicto y préstamos recíprocos. Con relación a Shavon y el golem, los personajes de Shavon son generalmente personajes con sus múltiples dificultades, nacionalidades y personalidades que buscan encontrar un espacio dentro de diferentes contextos que atraviesan la transición de la multiculturalidad a la interculturalidad. En su artículo El Golem, Shavon focaliza las problemáticas no solo de su universo ficcional, sino de la relación del autor de tales ficciones con el mundo real. En ese sentido, el golem como producto literario del autor se enfrenta ante las relaciones de conflicto, negociación y préstamos propios de la interpretación social frente a la intencionalidad. En el texto Las morales de la historia de Todorov se presenta que las ciencias humanas y sociales mantienen obligatoriamente una relación con la moral y la política, tanto en la individualidad como en la colectividad, y en consecuencia pensamos que no hay motivos para imaginar que las cosas deban o tengan que cambiar. Entonces, la relación que se halla con el texto del golem es la idea en cuanto plantean una relación indisoluble entre dos partes. La relación de valores moral-política puede entreverse en el planteamiento de Chapman de escritor, obra, interpretación, lo cual supone que el trabajo del escritor no puede escapar de la crítica y las diversas interpretaciones tanto morales como políticas que exponen a su creador frente a la sociedad. Finalmente, en el texto La rebelión romántica de la antropología contra el iluminismo, de acuerdo con la narración romántica de las cosas, un orden social es un marco autocontenido para la comprensión de la experiencia, un plan para la vida autosuficiente. Gobernados interiormente por sus propias reglas, los diferentes marcos para la comprensión, los diferentes planes para la vida, no conducen por sí mismos a una evaluación comparativa o normativa. De esta forma, preguntar qué es mejor, si el Islam o la cristiandad, un orden social que parte de las premisas del individualismo, la igualdad y la monogamia, o uno que parte de la totalidad, la jerarquía y la poligamia, es como preguntar ¿cuál es el modo de expresión artística más válido, el cubismo o el impresionismo? La relación de lo anterior con el texto de Shavon es que Shavon nos dice en su ensayo que el escritor trae a la vida un golem el cual tomará un rumbo propio, sin que su autor pueda controlarlo. A pesar de que la intencionalidad interpretativa escapa al autor, este mismo debe lidiar con las diferentes visiones y representaciones de su obra, sin caer en el despotismo cualitativo o interpretativo. Cada interpretación es una visión propia del golem en el contexto de cada lector. Ahora daremos paso a exponer las posibles relaciones entre las ideas del texto del golem con las intervenciones de nuestros compañeros. El primer taller que queremos relacionar se titula Similitudes y diferencias entre los comportamientos de animales y humanos reflejados en la comunicación no verbal. En este taller propuesto por las compañeras se plantea un contraste entre humanos y animales fundamentado en la teoría kinésica de Poyatos.
Ellas aplicarán este taller para identificar y explicar las conductas de dominación y sumisión. Dado que el taller está dirigido a niños y niñas entre 10 y 13 años y teniendo en cuenta también que la idea principal del golem es la exposición de los autores mediante sus creaciones, un buen título para el ensayo podría ser Los chimpancés del aula. De todos los animales, los primates son los que más rasgos kinésicos comparten con el humano, y una de las posibles conclusiones del estudio puede ser que las conductas de sumisión y de dominación en los niños son casi idénticas a las de los chimpancés. Al eliminar toda distancia con nuestra propuesta de título, se estaría exponiendo la capacidad de comunicación kinésica de los preadolescentes, mientras que se rompe con el paradigma teocentrista y antropocentrista que pone al hombre en una posición superior a los animales y que en algunos casos lamentablemente han llevado al maltrato animal al no empatizar con otro ser vivo diferente. De esta manera, la creación de un texto poco ortodoxo, pero que busca una oposición a lo políticamente correcto, puede resultar en una exposición que inicie un cambio en la realidad. Por otro lado, la segunda intervención con la que queremos experimentar se titula Medios de comunicación e inmigración, discurso de las élites y racismo institucional. Los compañeros proponen develar cómo el análisis del discurso propuesto por Van Dyck nos ayuda a interpretar la información dada por los medios de comunicación. Asimismo, buscan evidenciar cómo los medios informativos imponen cierta interpretación por medio de generalizaciones y manipulaciones del discurso. Aquí se puede resaltar su relación con la idea de Chabon sobre el escritor como creador del golem, ya que hacer análisis del discurso es básicamente mostrar un significado oculto. Sin embargo, habría que aclarar en qué medida algunos medios obedecen a esa lógica hegemónica que por lo general está obligada a intereses socioeconómicos, ya que el reconocer la intencionalidad de distintos discursos de diferentes medios de comunicación nos permitiría hacer una comparación de distintas narrativas discursivas. Reconocer que hay discursos alternativos a los hegemónicos es a la vez reconocer creadores de golem desde distintos contextos, el creador tiránico y el creador subversivo. A partir de esta última idea proponemos una actividad que podría llamarse transformación golémica del discurso, en la que el estudiante debe, por medio de análisis de un texto, reescribir el artículo o el texto con la verdadera intencionalidad, la cual fue en un primer momento manipulada. De esta manera, el estudiante se transformará también en un creador de golem, ya que su resignificación del discurso lo expondrá y deberá asumir los riesgos del ritual golémico. Sin embargo, más allá de las consecuencias, el estudiante podría comprender que lo importante no habrá sido crear un nuevo texto, sino el ritual procesual por el cual logró dicho análisis. Y para ello, Van Dyck servirá como el mago supremo, al cual acudimos para revisar los ingredientes. Para concluir, nos gustaría aclarar que nuestras propuestas pueden o no concordar con las perspectivas de ensayo planteadas por nuestros compañeros. Sin embargo, también es importante que un ejercicio escrito, como el que sustentará nuestras intervenciones, se atreva a explorar hipótesis polémicas, básicamente por dos razones. La primera, porque seguramente estará dentro de los criterios de evaluación una vez entreguemos este ensayo. La segunda razón resulta ser la más importante, y es que esta es la tarea del profesor investigador: poner en duda su sistema de creencias una y otra vez para no caer en perspectivas dogmáticas. De esta manera se puede llegar a ser un escritor polémico, un
creador de ensayos y escritos que vale la pena leer. No siendo más, agradecemos su atención, invitándolos a compartir la retroalimentación y dudas que esta exposición pueda haber generado en ustedes. Buenas tardes.